Alas de sangre, primera parte, capítulo 2. Cuando por fin llegó la lluvia, cayó fuerte, típico de la casa de la noche. Vincent bromeaba a menudo con su estilo seco y sardónico, diciendo que aquel país nunca hacía nada a medias. El sol nos asaltaba con un calor insufrible o se retiraba por completo bajo múltiples capas de nubarrones de un gris rojizo. El aire era árido y tan caliente que pensabas que te ibas a asar vivo, o lo bastante frío como para hacerte crujir las articulaciones. La mitad de veces, la luna se ocultaba en la bruma, pero cuando era visible, brillaba como plata bruñida, y su luz era tan intensa que hacía que las ondulaciones de la arena parecieran las olas del mar, o lo que yo imaginaba que sería semejante cosa. No llovía a menudo en el reino de los nacidos de la noche, pero cuando lo hacía, diluviaba. Llegué al palacio calada hasta los huesos. Mi recorrido por la fachada de edificios era traicionero. Las piedras mojadas y resbaladizas me dificultaban el ascenso. Pero no era la primera vez que hacía ese trayecto con lluvia, ni sería la última. Cuando por fin me colé de un salto en mi alcoba, a muchos pisos de altura, me ardían los músculos por el esfuerzo. El pelo me chorreaba, me lo escurrí, produciendo una sinfonía de gotitas que repiqueteaban en el banco de terciopelo de debajo de la ventana, y me volví a contemplar el horizonte. Hacía tanto calor que la lluvia había convocado una nube de vapor plateado sobre la ciudad. La vista desde allí arriba era muy distinta a la de las azoteas del barrio humano, que consistía en una extensión de bloques de adobe, una pintura de cuadrados de diversos tonos de marrón a la luz de la luna. En cambio, en el corazón de Cibrina, la capital del territorio de los nacidos de la noche, todas las vistas rebosaban una suntuosa elegancia. La que tenía desde mi ventana era un mar simétrico, de curvas ondulantes. Los nacidos de la noche obtenían su inspiración del cielo y de la luna. Cúpulas cubiertas de metal, granito pulido, plata que albergaba vidrieras añiles. Desde allí arriba, la luz de la luna y la lluvia acariciaban una gran extensión platino. El suelo era tan plano que, aunque Cibrina era una ciudad inmensa, yo aún podía vislumbrar las dunas a lo lejos, más allá de las murallas. La eternidad concedía a los vampiros muchos años para perfeccionar el arte de la belleza oscura y peligrosa. Había oído decir que en la Casa de las Sombras, al otro lado del mar de marfil, hacían los edificios como hacían las espadas. Cada castillo era un intrincado conjunto de agujas afiladas repletas de hiedra sanguina. Algunos afirmaban que la suya era arquitectura más exquisita del mundo. Pero yo no entendía cómo alguien podía decir eso si había visto la casa de la noche como yo, desde aquella alcoba. Resultaba deslumbrante incluso de día, cuando solo yo podía ser testigo de ella. Cerré con cuidado la ventana y acababa de echar el pasador cuando alguien llamó a mi puerta. 2 golpecitos suaves, pero perentorios. Mierda. Suerte que no había llegado allí unos minutos más tarde. Me lo había jugado saliendo de noche, pero no lo podía evitar. Tenía los nervios a flor de piel. Necesitaba hacer algo con las manos. Me quité enseguida el abrigo y lo tiré en una pila de ropa usada que tenía en un rincón. Luego cogí la bata y me la envolví en ella. Al menos bastaría para ocultar la sangre. Crucé la estancia a prisas y abrí la puerta, y Vincent entró sin vacilación. Le di un repaso crítico y frío a mi cuarto. Esto está hecho un desastre. Entonces supe cómo se sentía Ilana. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme que la limpieza. El orden es importante para la claridad mental, Oraya. Tenía 23 años y seguía sermoneándome. Me llevé la mano a la frente como si acabara de otorgarme una información que reorganizaba el universo. Joder, ¿en serio? Vincent frunció aquellos ojos plateados como la luna. Eres una mocosa desvergonzada, culebrilla. Jamás sonaba tan cariñoso como cuando se metía conmigo. Quizás significaba algo
que tanto Ilana como Vincent disfrazaran su ternura de palabras crudas. En todos los demás era muy distinto. Claro, a lo mejor aquel sitio nos hacía a todos así, nos enseñaba a ocultar el amor entre aristas afiladas. En ese momento, por algún motivo, aquel reproche me encogió el pecho. Son curiosas las cosas que terminan haciendo aflorar el miedo. Desde luego estaba asustada, aunque tuviera claro que no podía dar voz a mis temores. Y sabía que Vincent también lo estaba. Se lo noté en la forma en que su sonrisita se escabulló al mirarme. Puede que algunos pensaran que a Vincent no le asustaba nada. Yo misma lo pensé durante un tiempo. Crecí viéndolo gobernar, hacerse con el respeto de una sociedad que no lo respetaba nada. Solo era mi padre en teoría. Tal vez yo no llevara ni su sangre, ni su magia, ni su inmortalidad, pero era igual de implacable. Me lo había inculcado, espina a espina. Sin embargo, según me hacía mayor, había descubierto que ser implacable no era lo mismo que no conocer el miedo. Yo siempre tenía miedo y Vincent también. El hombre que no tenía miedo a nada temía por mí. Su hija humana, criada en un mundo pensado para matarla. Hasta el que Harry, un torneo con la capacidad de cambiarlo todo, hasta que lo ganase y me liberara, o lo perdiese y me condenaran. Vincent pestañó y los dos tomamos la mutua decisión silenciosa de no dar voz a tales pensamientos. Me miró de arriba abajo, como si reparara por primera vez en mi aspecto. ¿Estás mojada? Me he dado un baño. Antes de entrenar. Necesitaba relajarme. A ver, eso era cierto. Solo que había decidido hacerlo de una forma muy distinta a remojarme en burbujas de lavanda. Incluso esa afirmación evidenciaba lo bastante la realidad de nuestra situación como para incomodar a Vincent. Le dio la boca y se pasó la mano por el pelo rubio y claro. Un gesto muy suyo, el único que tenía. Algo lo agobiaba. Podía estar relacionado conmigo, con las pruebas inminentes o... Le tuve que preguntar. ¿Qué? Dije en voz baja. ¿Problemas con los Richard? No contestó. Se me revolvió el estómago. ¿O con la casa de la sangre? ¿O con ambos? Le vibró la garganta y negó con la cabeza. Aún así, aquel pequeño gesto bastó para confirmar mis sospechas. Quise preguntarle más, pero Vincent bajó la mano a la cadera y vi que se había traído la espada ropera. Nuestro trabajo es más importante que esas cosas tan aburridas. Pero siempre habrá otro enemigo por el que preocuparse. Esta noche solo la tendrás una vez. Vamos. Vincent era igual de implacable como instructor que como gobernante, meticuloso y exhaustivo. Yo ya me había acostumbrado, pero aún así su intensidad me pilló desprevenida esa noche. No me daba tiempo a pensar ni vacilar entre estocadas. Usaba el arma, las alas, toda su fuerza, hasta su magia, que rara vez empleaba en nuestras sesiones de entrenamiento. Era como si pretendiese demostrarme exactamente cómo sería si el rey de los vampiros nacido de la noche me quisiera muerta. Claro que Vincent tampoco se había contenido conmigo nunca. Ni siquiera cuando era una cría que me permitía olvidar en algún momento lo cerca que me acechaba de la muerte. Al menor descuido me agarraba del cuello y me apretaba la piel con 2 dedos, simulando los colmillos. Ya estás muerta, me decía, inténtalo otra vez. Esta vez no le permití que me pusiera los dedos en el cuello. Me aullaban los músculos, cansados ya de mi último encuentro, pero esquivé todos los golpes, me zafé de todos los intentos de agarrarme, respondí a todos los ataques con los míos. Y por fin, después de innumerables minutos agotadores, lo tuve contra la pared con un dedo en el pecho, la punta de mi espada. Ya estás muerto, Javier. Y gracias a la Madre Oscura, porque no habría podido aguantar ni un puto segundo más de aquel enfrentamiento. Vincent esbozó una levísima sonrisa de orgullo. Podría usar Asteris. Asteris es uno de los 2 dones mágicos
Es de los dones mágicos más poderosos que los vampiros nacidos de la noche, y uno de los más frecuentes. Pura magia que se dice que procede de las estrellas y se manifiesta en forma de luz negra cegadora, capaz de matar al instante cuando se usa con intensidad máxima. El dominio que Vincent tenía en aquel don era incomparable. Una vez se lo había visto usar para arrasar un edificio entero lleno de rebeldes Richan. A lo largo de los años, Vincent había intentado enseñarme a hacer magia. Podía soltar unas chispitas, algo patético en comparación con la letalidad de la magia de los vampiros, de la Casa de la Noche o de cualquier otra. Por un instante aquel pensamiento, un nuevo recordatorio de todas las cosas que era inferior a los guerreros a los que estaba a punto de enfrentarme, me mareó. Pero me deshice enseguida de aquella incertidumbre. Asteris, no te valdría de nada si ya te he matado. Serías lo bastante rápida. Siempre te cuesta llegar al corazón. Tienes que empujar fuerte para atravesar el esternón. Procuré liberarme de aquel recuerdo desagradable. Ya no. Yo aún tenía el dedo clavado en su pecho. Nunca estaba del todo segura de cuándo terminaban nuestras sesiones de entrenamiento, así que jamás me retiraba hasta que el enfrentamiento se daba por concluido. Yo tenía a unos solos centímetros de mí, de mi cuello. Nunca jamás permitía que ningún otro vampiro se me acercara tanto. El olor de mi sangre era superior a sus fuerzas. Aunque quisieran resistirse a algo que rara vez hacían, puede que no lo lograran. Vincent me había grabado a fuego esas enseñanzas. Desconfía de todo. Lucha por tu vida. Protege siempre tu corazón. Y cuando había desobedecido, lo había pagado caro. Pero no con él. Nunca con él. Él me había vendado las heridas ensangrentadas montones de veces, sin revelar el más mínimo indicio de tentación. Me había protegido mientras dormía. Había cuidado de mí en mis momentos de mayor vulnerabilidad. Eso lo hacía más fácil. Me pasaba la vida entera asustada, siempre consciente de mi debilidad y mi inferioridad, pero al menos tenía un refugio seguro. Vincent me exploró el semblante. Muy bien, me apartó la mano. Me retiré al borde del cuadrilátero, frotándome con cara de dolor una herida que me había hecho en el brazo. Él apenas miró la sangre. Debes tener cuidado con eso cuando estés allí, me dijo. Con sangrar. Arrugué la nariz. Diosa. Sí que debía de estar preocupado si se veía con la necesidad de decirme algo tan básico. Ya lo sé. Más de lo habitual, Oraya. Lo sé. Bebí un sorbo de agua de mi cantimplora. De espaldas a él, pasé la vista, en cambio, por el fresco de la pared. Pinturas hermosas y terribles de vampiros con colmillos afiladísimos en un mar de sangre bajo las estrellas plateadas. Ocupaban la estancia entera. Aquel cuadrilátero de entrenamiento era privado. Estaba reservado a Vincent y a sus guerreros de mayor rango, y estaba mucho más decorado de lo que debería estar en ningún sitio pensado para escupir sangre y sudar. El suelo era de suave arena nacarada, respuesta semanalmente de las dunas. El fresco cubría las paredes circulares y sin ventanas, una única escena de muerte y conquista. Las figuras retratadas en él eran vampiros Ian, con alas tipo murciélago, de tonos que oscilaban entre el lechoso y el negro ceniciento. Hacía 200 años, aquellas alas habrían sido las alas emplumadas de los Rishan, los rivales del clan de los nacidos de la noche que luchaban sin tregua por el trono de la Casa de la Noche. Desde que la diosa Nixian había creado a los vampiros hacía más de 2000 años o incluso antes, según algunos, los dos clanes estaban en guerra constante. Y con cada vuelta de la marea, con cada nuevo linaje en el trono, aquel fresco cambiaba, se pintaba o borraban alas. Se habían pintado y borrado infinidad de veces a lo largo de miles de años. Me volví para mirar a Vincent. Se había dejado las alas al descubierto y era raro. Por norma, las retraía con su magia. Salvo que se encontrara en algún acto diplomático en el que fuera preciso alardear de su poder Ian. Era lo bastante larga como para que las puntas rozaran el suelo, y negras, de un negro que desafiaban a la naturaleza, como si la luz entrara en su piel y muriera allí. Pero aún así,
pero aún más asombrosas eran las rayas rojas, el carmesí que recorría las alas con riachuelos que se acumulaban en los bordes y en cada una de las puntas afiladas. Cuando las tenía extendidas parecían que estuvieran bordeadas de sangre, de intensidad suficiente como para verse hasta la más absoluta oscuridad. El negro era inusual, pero no insólito. El rojo, en cambio, era único. Cada heredero Ian o Richard llevaban 2 marcas, la roja en las alas y otra en el cuerpo, que aparecían cuando el heredero anterior moría. Vincent tenía la suya en la base del cuello, justo por encima de la clavícula. Presentaba una forma decorativa hipnotizadora, que se asemejaba a una luna llena y unas alas que le envolvía la parte anterior del cuello, en un carmesí tan vivo como una herida sangrante. Yo solo se la había visto un par de veces. Solía tapársela con chaquetas de cuello alto o algún pañuelo negro de seda bien atado. Cuando era más joven, una vez le había preguntado por qué no la dejaba a la vista más a menudo. Me había mirado muy serio y me había contestado sin inflexiones que no era sensato llevar el cuello al descubierto. Esa respuesta no tendría que haberme sorprendido. Vincent era más consciente de que los usurpadores acechaban a la vuelta de la esquina, tanto al otro lado de las murallas como dentro de ellas. Cada nuevo rey Ian o Richard se coronaba sobre una montaña de víctimas. Él no había sido una excepción. Le di la espalda a la pintura justo cuando me decía en voz baja: ya casi hay luna llena. Deberías disponer de unos días más, pero podría empezar en cualquier momento. Tienes que estar preparada. Bebí otro trago de agua, pero la boca seguía sabiéndome a ceniza. Lo sé. Podría ocurrir en cualquier momento. A ella le gusta hacer esas cosas inesperadas. Ella, la madre de la noche, la sombra, la sangre, la madre de todos los vampiros, la diosa Nixia. En cualquier momento podía dar comienzo al tributo de la Casa de la Noche que la noche celebraba en su honor una vez cada siglo. Un torneo salvaje de 5 pruebas en 4 meses del que salía un único vencedor, al que le concedían el premio más valioso que el mundo había conocido jamás, un don de la mismísima diosa. Vampiros del otro lado de Ovitraes viajaban para participar en el Kehari, atraídos por la promesa de la riqueza y de honor. Montones de los más poderosos guerreros de las 3 casas, la Casa de la Noche, la Casa de las Sombras y la Casa de la Sangre, morirían persiguiendo ese título, y seguramente yo también. Pero ellos luchaban por el poder. Yo lo hacía por la supervivencia. Vincent y yo nos vimos del uno al otro al mismo tiempo. Él siempre estaba pálido y su piel casi igualaba el color plateado de sus ojos, pero en aquel momento lo vi de un tono del todo enfermizo. Su miedo hacia el mío, insufrible. Pero lo combatí con todas mis fuerzas. No, me había entrenado toda la vida para aquello. Sobreviviría al Kehari, lo ganaría. Como había hecho Vincent hace 200 años. Se aclaró la garganta y se irguió. Ve a vestirte en condiciones, que vamos a echar un vistazo a tus competidores. Capítulo 3. Vincent me había dicho que aquello era un banquete para dar la bienvenida a los viajeros a la Casa de la Noche antes del comienzo del Kehari, pero se había quedado corto. El acto no era un banquete, sino más bien un despliegue de glotonería exuberante y descarada. Bueno, era lógico, ¿no? El Kehari solo tenía lugar cada 100 años y albergarlo era el mayor de los honores para la Casa de la Noche. Durante el torneo, la ciudad de Cibrina recibió invitados de todos los rincones Ovitraes, incluidas las 3 casas. Era un acontecimiento diplomático importante, en especial para los nobles de la Casa de la Noche y de la Casa de las Sombras.
A nadie le entusiasmaba mucho la visita de la Casa de la Sangre. Había una razón por la que no se había invitado a aquel evento a ninguno de los nacidos de la sangre. Pero Vincent jamás desperdiciaría la ocasión de pavonearse delante del resto de la alta sociedad vampírica. Yo iba a aquella parte del castillo tan de vez en cuando que había olvidado lo impresionante que era. El techo era una cúpula alta de vidriera, estrellas teñidas de oro esparcidas por un azul cerúleo. La luz de la luna, que se colaba por ellas, danzaba sobre la multitud de espirales. Se había dispuesto media docena de mesas alargadas, en las que ya no quedaban más que los restos de lo que sin duda, horas atrás había sido un festín increíble. Los vampiros disfrutaban de todo tipo de comida por placer, aunque necesitaran la sangre, humana, de vampiro o de animal, para su supervivencia. La comida seguía gélida en las mesas, mientras que las gotitas y salpicaduras de carmesí oxidado decoraban platos y manteles. Recordé las heridas del cuello y la muñeca de Ilana y me pregunté qué manchas serían suyas. Ya ha comido todo el mundo. Vincent me ofreció el brazo y lo acepté. Me puso entre la pared y él. Lo hizo con absoluta naturalidad, pero yo sabía que las dos cosas eran completamente intencionadas. El brazo y el sitio que me había hecho ocupar. Con lo primero recordaba a los presentes que yo era su hija. Con lo segundo me protegía de cualquiera que pudiese, sediento de sangre, obrar de una forma impulsiva que después lamentaría. No solía dejarme asistir a aquel tipo de eventos por razones obvias. Tanto él como yo entendíamos que un humano en un salón repleto de vampiros hambrientos era una mala idea para todos los implicados. En las contadas ocasiones en las que socializaba con vampiros, llamaba descaradamente la atención. Ese día no era la excepción. Todos los ojos se posaron en él, nada más entrar y luego en mí. Apreté la mandíbula y se me agotaron los músculos. Todo pintaba mal. Ser tan visible, tener que estar pendiente de tantas posibles amenazas. Tras la cena, la mayoría se había trasladado a la pista de baile. Un centenar o así de invitados, charlando en grupitos, bailando o chismorreando mientras bebían vino tinto o sangre. Reconocí los rostros ya familiares de la corte de Vincent, pero habían también muchos forasteros. Los de la Casa de las Sombras vestían prendas recias y muy ajustadas. Las mujeres adornadas en corsés y en vestidos aterciopelados ceñidos, los hombres ataviados con chaquetas tiesas y minimalistas, todo muy distinto de las sedas vaporosas de la Casa de la Noche. También vi algunas caras desconocidas de la periferia de la Casa de la Noche y personas que no vivían en la ciudad interior, pero quizás fueran dueños de distritos situados más al oeste de los desiertos o de los territorios isleños que la Casa de la Noche tenía en el Mar de los Huesos. Me he estado fijando en los vendajes. Vincent agachó la cabeza y me habló en un susurro, lo bastante bajo para que nadie más pudiera oírlo. Algunos ya se han hecho su obsequio de sangre. Aniaxia, como señal de su participación en el Pehari, mis rivales. Lord Ravenstein continuó señalando con la cabeza a un hombre de pelo ceniciento que mantenía una animada charla al otro lado del salón. Mientras gesticulaba, le vi un destello de blanco en la muñeca, un tejido empapado de sangre negruzca que le tapaba una herida. Me enfrenté a él hace mucho. Tiene mal la rodilla derecha. Le disimula bien, pero le duele un montón la rodilla. Asentí con la cabeza y archivé convenientemente aquel dato, mientras Vincent seguía paseándose por el salón. Tal vez para alguien que no prestase atención podría parecer que dábamos un paseo tranquilo, pero a cada paso me señalaba algún participante y me contaba todo lo que sabía de su historia y sus debilidades. Me señaló a una nacida de las sombras.
de pelo rubio algo ralo y rostro anguloso. Kiretta Tam. La conocí hace tiempo. Es una pésima espadachina, pero una magia extraordinaria. No dejes que te lea el pensamiento. Un hombre alto y grueso, cuyos ojos me habían encontrado en cuanto había entrado al salón. Byron y Mantin, el vampiro más sanguinario que he conocido jamás, me dijo con cara de asco. Irá por ti, pero lo hará con tal torpeza que podrás utilizarlo fácilmente en su contra. Terminamos una ronda por el salón y empezamos otra. He visto a algunos más. Ibrahim Cain y Ibrahim. Vincent frunció el ceño. Muchos toman parte en el Kehari solo porque les parece que no tienen alternativa. Vi a Ibrahim al otro lado del salón. Era un vampiro joven, poco mayor que yo, de aspecto inusualmente dócil. Como si se sintiera observado, me miró desde debajo de una buena mata de pelo negro rizado. Me sonrió sin ganas, dejando al descubierto unas encías mutiladas, desprovistas de colmillo. A su lado estaba su madre, una mujer tan imponente y agresiva como callado era su hijo, y el origen de sus lesiones. Era una historia demasiado habitual para resultar trágica. Hace unos 10 años, cuando Ibrahim se encontraba en el umbral de la edad adulta, sus padres lo habían sujetado, le habían arrancado los dientes y le habían trabado la pierna izquierda. Yo tenía unos 13 años cuando aquello ocurrió. El rostro de Ibrahim se había hinchado y llenado de moretones. Había quedado irreconocible. Me había aterrorizado y no entendía por qué Vincent no. Lo que yo no había observado era que los vampiros vivían con un miedo constante a su propia familia. La inmortalidad hacía que de la sucesión un asunto muy sangriento. Incluso Vincent había acabado con sus padres y sus hermanos para hacerse con el título. Los vampiros mataban a sus progenitores por poder y luego incapacitaban a sus propios hijos para evitar que les hicieran lo mismo. Les satisfacía el ego en el presente y les garantizaba el futuro. Su linaje continuaría, pero ni un momento antes de que estuviesen preparados para ello. Al menos el Kehari daría a Ibrahim ocasión de recuperar la dignidad o morir en el intento. Aún así, no pensará que puede ganar, mascullé. Vincent me miró de reojo. Seguro que aquí todos piensan lo mismo de ti, y no se equivocan. De pronto nos asaltó una ráfaga abrumadora de aromas lila. Aquí está, mi señor. Había desaparecido. Ya empezaba a preocuparme. Vincent y yo nos dimos la vuelta. Jasmine se nos acercó, echándose con cuidado la suave melena castaña por encima del hombro desnudo. Llevaba un vestido de un rojo intenso y, aunque sencillo, se ceñía en su exuberante silueta. A diferencia de la mayoría de los Ian allí presentes, ella se dejaba las alas a la vista, de un gris pizarra, y el vestido era lo bastante descubierto por la espalda como para servirle de marco carmesí. El escote, pronunciadísimo, revelaba un busto abundante y una cicatriz blanca jaspeaba que le recorría el esternón. Nunca me importaba mostrarlos, ni el busto ni la cicatriz. Claro que yo tampoco se los reprochaba. Su pecho era objetivamente impresionante y en cuanto a la cicatriz, se decía que había sobrevivido a una estaca. Si a mí me hubiera pasado eso, habría presumido de esa marca todos los puñeteros días. Vincent esbozó una sonrisa. Siempre hay trabajo que hacer, ya sabes. Jasmine alzó su copa carmesí. Ya lo creo, ronronio. Ay, que el sol se me lleve, joder. No sabía que me inspiraba la jefa recién ascendida de la guardia de Vincent. Era inusual que una mujer alcanzase un rango así en la Casa de la Noche. Solo 3 habían ocupado ese puesto en los últimos 1000 años, y yo lo aprobaba solo por principios. Pero también me habían entrenado toda la vida para desconfiar. El anterior jefe de la guardia de Vincent era un hombre asilvestrado y repleto de cicatrices llamado Tion, que había servido durante 2 siglos.
No me caía bien, pero al menos sabía que era leal. Cuando Theon cayó enfermo y acabó muriendo, su principal general, Jasmine, fue la sucesora natural. No tenía nada en contra suya, pero tampoco la conocía y desde luego no me inspiraba confianza. Quizá solo estaba siendo posesiva. A Vincent parecía gustarle. Se acercó un poco a ella. «Estás preciosa», le susurró. Le gustaba de verdad. Muy a mi pesar, se me escapó un resoplido. Al oírlo, los ojos amatistas de Jasmine se posaron en mí. Era lo bastante nueva aún como para observarme con una curiosidad descarada, en vez de esa especie de fastidio sufrido durante años de los otros miembros del minúsculo círculo interno de Vincent. Paseó despacio la mirada por mi cuerpo, repasando mi estatura, mis cueros, bebiéndose hasta el último rastro de mi rostro. De no haber sabido que eso era imposible, le habría encontrado lasciva. Algo que me habría parecido, halagador, salvo porque solía preceder a un intento de lanzarse a mi yugular. «Buenas noches, Soraya». «Hola, Jasmine». Se le inflaron las aletas de la nariz. Fue algo sutil, pero lo percibí de inmediato. Retrocedí y me llevé la mano al puñal. Vincent lo notó también y se interpuso discretamente entre ella y yo. «Ponme al día de la Casa de la Sangre», le dijo Vincent, indicándome con la mirada que me fuera, y me dirigí a la puerta, lejos del resto de la multitud, una distancia casi suficiente de los invitados para poder respirar algo más tranquila. Casi. Cuando eres joven, el miedo te debilita. Su presencia te nubla la mente y los sentidos. Yo llevaba asustada tanto tiempo de forma tan incesante que el miedo constituía una función fisiológica más que regular, como el ritmo cardíaco, la respiración, el sudor, los músculos. Con el paso de los años había aprendido a separar su parte física de su emocional. El regusto amargo de los celos me impregnó la lengua mientras, apoyada en el marco de la puerta, observaba a los asistentes de la fiesta. Presté especial atención a los que Vincent me había señalado como participantes del Kehari, con excepción de Ibrahim, sentado en silencio en una mesa. Casi todos parecían despreocupados, bailando, bebiendo y coqueteando con toda la noche por delante. Al rayar el alba, se quedarían profundamente dormidos, enredados con un acompañante o tres, sin pararse a pensar ni una sola vez en si sobrevivirían para volver a despertar. O sabrían por fin lo que era pasarse la noche en vela mirando al techo, notándose en la piel a su diosa letal. Dirigí la mirada al extremo opuesto de la estancia. La figura estaba tan quieta que casi lo pasé por alto, pero había algo extraño en ella que me hizo detenerme, aun cuando al principio no supe por qué. Tras varios segundos de observación caí en cuenta de que no se trataba de una sola cosa, sino de un conjunto de pequeños detalles. Estaba plantado en la otra punta del salón, completamente apartado del desenfreno de la pista de baile, de espaldas a mí. Contemplaba uno de los múltiples cuadros que adornaba la pared. Desde mi posición no podía apreciar los detalles, pero conocía bien la pintura. Era la más pequeña del salón, un lienzo estrecho y alargado, de estrellas añiles por arriba que iban virando poco a poco hasta el rojo oscuro. Retrataba a una figura solitaria, un vampiro Richard, congelado en plena caída mortal en el centro del marco. Su cuerpo desnudo estaba cubierto sobre todo por unas alas emplumadas oscuras que lo envolvían, salvo por una mano tendida que buscaba desesperadamente alcanzar algo que él veía, pero nosotros no. Quedaban en el castillo pocas obras de arte Richard tras el ascenso de los Ian. La mayoría se habían destruido o repintado para que retrataran a los vampiros Ian. Ignoraba por qué aquello había sobrevivido. Quizá consideraban oportuno conservarla porque representaba a un Richard condenado, cayendo a las profundidades del infierno aunque alzase la mano al cielo. Aquella pieza apenas llamaba la atención comparada con la épica majestuosa que la rodeaba.
celebraciones de justicia sangrienta o victorias triunfantes. Era silenciosa, triste. La primera vez que la había visto, cuando solo era una cría, se me encogió el pecho. Sabía lo que significaba sentirse impotente y aquel solitario Richard caído, envuelto en unas alas que no podían volar, pidiendo socorro a un salvador que hacía caso omiso de él. Era el único indicio de que yo había visto alguna vez de que los vampiros también pudieran sentirse impotentes. Quizá por eso me intrigó aquella figura, porque contemplaba aquel cuadro cuando nadie más lo hacía. Era alto, más que la mayoría de los demás vampiros, y de espalda ancha. Vestía una chaqueta de color morado, oscuro, muy ceñida, y un fajín bronce alrededor de la cintura. También eso me extrañó. El estilo era similar al de las sedas luminosas que llevaban los otros nacidos de la noche, pero el corte era un poco más exagerado y el contraste quizá demasiado descarado. Tenía el pelo rojo oscuro, casi negro, y le caía por los hombros en ondas desiguales. Una longitud inusual que no encajaba ni en las melenas ni en los pelos cortos típicos de la corte de la casa de la noche. Podían contar con los dedos de la mano el número de vampiros nacidos de la noche que de más allá de Siberina que había conocido. A lo mejor las modas eran distintas en la periferia del reino. Aún así, volvió la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran de un color teja, un color lo bastante sorprendente para verlo aún desde el otro extremo de la estancia. Su mirada era de curiosa despreocupación, pero su intensidad me paralizó. Había algo extraño en eso también. Algo... ¿Has probado esto? Joder. Di un respingo. No había oído acercarse a la mujer. Algo, a la vez embarazoso y peligroso. Era alta y esbelta, con la piel dorada, cubierta de pecas, los ojos grandes y oscuros y un halo de rizos negros alrededor de la cabeza. Sonreía y de la empanadilla de carne que me ofrecía le chorreaba un caldito rosado por la yema de los dedos. ¡Qué delicia! No me gustaba mucho que los vampiros dijesen la palabra delicia cuando los tenía tan cerca. Me aparté un par de pasos. No, gracias. Uy, pues tú te lo pierdes, está... ¿Oraya? Vincent nunca gritaba. Su voz era lo bastante potente. Para que se oyera por toda la estancia. Al volverme para mirar, lo vi junto a la entrada abovedada del salón, señalándome con la cabeza el pasillo con un mensaje inconfundible. Vámonos. No me lo tuvo que decir 2 veces, ni me molesté en despedirme de la mujer. Avancé a grandes zancadas hacia él, más que agradecida de salir de aquel foso de garras y colmillos. Aún así me sorprendí dedicándole una mirada más a la pintura. El hombre ya no estaba. El Richard caído seguía tendiendo el brazo al aire, de nuevo abandonado.